Señora fiscal, tiene usted el uso de la palabra. Señoría, gracias. Al señor juez superior que por reparto le corresponda desatar este recurso, solicito se revoque la decisión de la señora juez penal municipal con función de control de garantías, entendiendo básicamente a que se pronuncia respecto de una solicitud que no fue impetrada por ninguna de las partes, es decir, el señor defensor solicitó una privativa de la libertad en lugar de residencia y la Fiscalía presenta una imposición de una privativa de la libertad en centro de reclusión. Los argumentos esbozados por la señora juez en primera instancia considera la delegada fiscal, y con respeto lo digo, señora juez, fueron peyorativos hacia la exposición adelantada por parte de la Fiscalía, utilizó términos como iba a ser una caridad. El lenguaje fue tal vez en modo de chismes de pasillo, cuando la Fiscalía, haciendo uso precisamente y entendiendo que la formulación de imputación es un acto de comunicación, pues no utiliza los términos que la señora juez de pronto refiere como chismes de pasillo o como decires sin argumento. Lo que se pretende aquí no es que la señora juez entienda la formulación de imputación, sino esta imputación va dirigida específicamente contra el señor Sergio Daniel Rubio Salamanca. Esa es la razón fundamental para que la delegada fiscal hubiese hecho la imputación en los términos que de manera peyorativa la señora juez 69 consideró que eran chismes de pasillo. La delegada fiscal también mencionó y realizó ese estudio que, como lo exige la norma, es ese peligro que a futuro pudiese significar Sergio Daniel Rubio Salamanca. Sin embargo, la señora juez, en ese ataque frontal contra el pronunciamiento de la delegada fiscal, refirió como que la fiscalía no había abordado ese tema frente a la presunta continuación, o que esa actividad realizada, adelantada por señor Sergio Daniel Rubio Salamanca, no lo pudiese continuar haciendo a futuro. La señora juez puede que no comparta, o de hecho no compartió el análisis que se realizó por parte de esta delegada frente a la imposición de medidas no privativas de la libertad, pero una cosa es que ella no haya compartido esos argumentos tal y cual lo hizo la Fiscalía, y otra muy diferente tiene que ver con que la delegada tampoco siquiera haya realizado una exposición clara y real de por qué consideraba que no era necesaria o no era lo suficientemente adecuada y proporcional una no privativa de la libertad. Considera la Fiscalía General de la Nación, señor juez, que el argumento que fue la raíz o fue el motor de la decisión de la señora juez para considerar que no había peligro para la víctima es que estos hechos se presentaron hace 9 años, y pues nada más apartado de la realidad. El delito de trata de personas tiene permanencia en el tiempo, señor juez. Observemos incluso cómo el señor defensor en sus argumentos ni siquiera puso de presente cómo el señor Sergio Daniel Rubio Salamanca venía remitido de Shanghái, de donde de territorio de la China, donde cumplió una pena que le fuera impuesta por las autoridades chinas, y la señora juez dice, de manera, vuelvo y reitero, bastante peyorativa frente a la actividad adelantada por la Fiscalía, que no pudo ubicar en Guangzhou a donde se había adelantado esta actividad delictiva. Esas son situaciones que pertenecen al adelantamiento y a todo lo que se va a adelantar en audiencia de juicio oral. Lo cierto es que aquí se dice por parte de la delegada fiscal que el señor Sergio Daniel Rubio Salamanca perteneció a una organización criminal, se puso de presente, se hizo la manifestación que al estarse adelantando por parte de una fiscal se presume y se deduce que son bajo la grada de juramento.
no tenía en este momento de escasa formulación de imputación traer a colación las sentencias de carácter condenatorio que se obtuvieron en contra, no de solamente 5 personas, sino aproximadamente 15 personas, porque esta delegada fiscal la está diciendo está haciendo manifestaciones bajo la grava de juramento. La petición entonces al señor juez de segunda instancia, a quien por reparto le sea asignado este recurso, sea para que se pronuncie conforme al pedimento, es decir, o la no imposición o la imposición de una medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento carcelario o la privativa de la libertad en lugar de residencia. Pero vuelvo y reitero que la señora juez se pronunció o se impuso una medida de aseguramiento no solicitada por ninguna de las dos partes, y se tiene conocimiento o se sabe más bien que este es un sistema judicial que es rogado. Se atiende por parte del juez constitucional los pedimentos de la defensa y la fiscalía, y sin embargo la señora juez, perdón, se pronunció más allá de lo peticionado por las partes intervinientes en esta audiencia. De esa manera, considero entonces que se ha atacado los argumentos de la señora, la decisión de primera instancia, y solicito ante el juez superior se revoque esta decisión. Muchísimas gracias. ¿El traslado a los no recurrentes, señor defensor? Sí, su señoría, gracias. Algo muy cortico. Me dirijo al juez de segunda instancia, al juez penal de conocimiento del circuito, que conozca en segunda instancia de este recurso impetrado por la delegada de la Fiscalía. Su señoría, le solicito desde ya de manera muy respetuosa que confirme la decisión adoptada por la juez de primera instancia, es decir, que se mantenga incólume esa decisión por las siguientes situaciones. En primera medida, debo mencionar, señor juez de segunda instancia, que cuando la delegada de la Fiscalía se refiere a que el ACU, la juez de primera instancia, formuló una serie de palabras o términos peyorativos en su contra, quisiera que revisara bien la decisión adoptada por la juez de primera instancia, en la medida en que no se refería directamente a lo argumentado por la Fiscalía, sino al análisis que la juez hizo de manera acuciosa sobre, o al momento en que la Fiscalía pretendió demostrar, excusas, la inferencia razonable. Esto es, en tratándose con las declaraciones puntuales o los reconocimientos de las dos ciudadanas, Sandra Joana Úsuga González y Margie Lizeth Campos. Una vez la juez de primera instancia verifica estos reconocimientos y las versiones de estas testigos, pues concluye que efectivamente, como bien lo dijo la juez de primera instancia, se trata de unos comentarios que al parecer suponen o permiten suponer que se trata de unos chismes de pasillo. Se refería era a eso. Y lo dijo también puntualmente de manera técnica. Dijo que se podría corregir de la versión de ellas que pues no habían sido víctimas directas de mi prohijado, no había ningún vínculo pues suficientemente demostrado en esta etapa preliminar por parte de la Fiscalía, sino que podían eventualmente ser testigos de referencia, testigos indirecta, que hablaban de lo que habían escuchado, y a eso se refería de el modo de chismes de pasillos, de lo que habían escuchado, pero que no podían con certeza afirmar que eso que escucharon era cierto o no, que fue lo mismo que cuestionó esta defensa en su argumentación. Aduce la delegada de la Fiscalía que ella realizó un estudio a futuro sobre el riesgo que podría eventualmente producir, generar o representar más bien mi representado si no se imponía la medida de aseguramiento deprecada por ella. Pero es que frente a esto, la delegada fiscal no se pronunció, como lo echó de menos la juez de primera instancia, frente a la presunta continuación de la actividad delictiva que se le está imputando a mi prohijado. Entonces, en ese sentido, señor juez de segunda instancia, pues debe darse la interpretación correcta, que fue la que hizo el juez de primera instancia. No se trata de un ataque frontal por parte de la CUO y en contra de la delegada Fiscalía. Pienso que hubo una errónea interpretación por parte de la delegada de la Fiscalía en este sentido, toda vez que la argumentación
inclusive muy suficiente, muy ilustrativa por parte de la juez de primera instancia, pues se concentró en los motivos que nos concita o que concitan la atención de nosotros en este escenario procesal. Dice también la delegada fiscal que una cosa es que la juez no haya compartido lo aducido frente a las medidas no privativas, pero no, yo también en mi intervención para que le solicito respetuosamente, señor juez de segunda instancia, que repare y revise también lo que argumenté frente a la oposición de esa medida de aseguramiento y frente a la suficiencia argumentativa o la insuficiencia argumentativa más bien que le impone el legislador a la delegada fiscal para solicitar o esbozar o más bien presentar o argumentar por qué las medidas no privativas de la libertad no son suficientes en el caso que nos ocupa. Yo toqué punto por punto por qué consideraba que eran pues lanzando como juicios a priori más bien por parte de la delegada fiscal sin que tuvieran un sustento claro, contundente, que nos permitiera establecer que efectivamente mi prohijado no podía ostentar como esa facultad de tener una medida de aseguramiento no privativa de la libertad. Dice la delegada fiscal también, señor juez de segunda instancia, que el defensor no puso de presente que Daniel venía de Shanghái de cumplir una condena. Quiero decir al respecto, señor juez, que primero esta carga le compete es a la delegada fiscal. Mi rol en este escenario es el rol de defensor y yo me pronuncio única y exclusivamente frente a lo que relacionó la delegada fiscal. Yo no me salgo de ese marco. Ella nunca lo refirió. Si ella está segura de esta situación, si tenía elementos para constatar esta situación por parte de mi prohijado, pues debió ser ella, en su calidad de fiscal, de representante del ente acusador, y en el ejercicio de sus funciones, de sus obligaciones, y de esas facultades que le otorgan tanto la ley como la Constitución, pues esbozar estos argumentos. Entonces, en ese sentido, considera esta defensa que la interpretación que pretende hacer ver en este caso la delegada fiscal, pues es errónea. Y además, pues, considera esta defensa que la delegada fiscal pretendió en la argumentación de su recurso traer a colación situaciones que no fueron esbozadas o acreditadas, si bien es cierto no estamos en una etapa probatoria, pues acreditadas con elementos de conocimiento acerca de lo que ella está afirmando en este momento en la apelación, en el recurso, en la argumentación, sobre una serie de personas condenadas. Esto es nuevo, esto es novedoso en esta argumentación que hace la delegada fiscal porque nunca se ventiló en la argumentación inicial cuando solicitó la imposición de una medida de aseguramiento. Finalmente, señor juez de segunda instancia, la delegada fiscal le solicita a usted que se pronuncie sobre las medidas privativas de la libertad solicitadas tanto por la delegada fiscal, que es la consistente en privación de la libertad en establecimiento carcelario, como la solicitada por el suscrito de una imposición de una medida de aseguramiento consistente en detención domiciliaria. Dice la delegada fiscal que se pronuncia al respecto solo frente a estas dos medidas privativas de la libertad y no frente a las no privativas de la libertad porque ninguno las pidió. También le solicito respetuosamente que se verifique mi intervención para efectos de constatar que efectivamente yo le solicité inclusive no 2 medidas no privativas de la libertad, sino 3 medidas no privativas de la libertad que se le impusieran a mi prohijado. En consecuencia, señor juez, le solicito respetuosamente que no sean de recibo los argumentos esbozados por la delegada fiscal y como consecuencia de ello se confirme íntegramente la decisión adoptada por el ACUO el día de hoy en estas audiencias. Muchas gracias, señora juez. Conformemente a lo dispuesto en el artículo 177 y subsiguientes del Código de Procedimiento Penal, se concede el recurso de apelación interpuesto y sustentado por la Fiscalía contra la determinación del despacho de no imponer medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario en contra de Sergio Daniel Rubio Salamanca, recurso que se concede ante los jueces penales del circuito con funciones de conocimiento. No siendo otro el objeto de la presente diligencia, dejamos constancia que en ella se han respetado y mantenido incólumes los derechos y garantías de cada uno de los intervinientes.
El acta de compromiso y la boleta de libertad serán remitidos vía digital a la estación donde se encuentra retenido el aquí imputado. Damos por culminada esta audiencia, siendo las 5:39 de la tarde. Muchas gracias y feliz tarde para todos. Muchas gracias.